Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, titulado Estrategias de Valor. Como siempre, les damos la bienvenida, que estaremos como panelistas, el licenciado Eduardo Iglesias Aspe Sanders, gerente de producto de GM Fondos, y su servidor Alberto Herrera, director de producto de GM Fondos. El webinar del día de hoy estaremos hablando de los fondos de GBM, principalmente estrategias compuestas por una oferta diferenciada de producto que les estaremos platicando durante la exposición. Y sin duda estaremos viendo también cómo se compone la industria de fondos de inversión actualmente en nuestro país, el desempeño que se ha tenido por la misma, para hablar al final de las principales ventajas que se tiene en el contexto actual de invertir en fondos de fondos. La primera diapositiva que les queremos presentar es el desempeño que ha tenido la industria por categoría. Como todos bien saben, básicamente existen en México 567 opciones a través de fondos de inversión. Estas opciones o estos fondos de inversión tienen también series. Como bien todos sabemos, las series están relacionadas por el tipo de adquiriente, ya sea persona física, persona moral, que puede ser contribuyente o no contribuyente. De ahí que estas 567 fondos de inversión, que son opción para el inversionista local en México, pues se derivan más de 3,200 series de estos fondos, ¿no? Es así que en esta categorización que mostramos, pues se ilustra todas las categorías que están recopilando estos 567 fondos y sus respectivas series. Podemos ver categorías desde renta variable de Estados Unidos, renta variable global, fondos muy específicos dentro de un sector que son los fondos ciclo de vida, así como categorías tradicionales que van desde mercado de dinero hasta la parte de deuda gubernamental, deuda a mediano plazo, corto, largo plazo, renta variable local y algunos fondos también en categorizaciones que están subyacente relacionado con otras divisas, como pueden ser el mercado de dinero tanto en euros como en la parte de dólares. Lo primero que ilustramos aquí es la evolución de estas categorías en el tiempo, en periodos de 1 año, 3 años y 5 años. Particularmente son tasas anuales compuestas, que es como se expresa los rendimientos de los fondos de inversión de forma internacional, es un estándar. Lo que nos dice esta tasa anual compuesta es si un inversionista se hubiera quedado en un escenario de 5 años teniendo esta tendencia de los fondos. En el caso, por ejemplo, de la renta variable estadounidense, en 5 años hubiera tenido un retorno de 15.17. Si esto lo queremos materializar en dinero, básicamente estamos hablando que es una tasa de composición. Tendríamos que poner el valor de la inversión que quisiéramos, por ejemplo, 100,000 pesos, y hacer la composición, multiplicarla por 1 más esta tasa, 15.17%, y elevar a los 5 años, ¿no? Para la gente que nos está siguiendo y que quisiera hacer los datos y utilizar esta tabla en términos de dinero, ¿no? ¿Qué es lo relevante que ilustramos en este cuadro? En la parte inferior, como pueden ver, pues pusimos los dos principales clases de activo, representadas por sus referentes respectivos. En el caso de la deuda, el CETE neto de impuesto, el gravamen es 0.60, como todos bien sabemos, y en el caso del mercado de capitales o la bolsa, el índice de precios y cotizaciones, que incorpora las 35 emisoras más líquidas dentro del mercado local. El desempeño, si lo podemos ver a 5 años, tanto del CETE neto, tasa anual compuesta, es 3.19, en 3 años 2.75 y en el último año 2.38%. En el caso del índice de precios y cotizaciones, en 5 años 4.11, 3 años 2.88 y en el año 1.53. Sin duda, el entorno que hemos visto en los últimos años, tanto de la parte de, en su momento, exceso de liquidez por parte de los bancos centrales en el mundo, la parte también de divergencia en el crecimiento económico que se ha dado en el mundo, pues nos lleva a tener un entorno en los últimos años de rendimientos modestos, como se puede observar a través de los referentes. Sin embargo, la industria de fondos de inversión para el inversionista en México le ha generado valor, y esto lo podemos ver a través de estas categorías. En el caso de la renta variable en México, como se puede observar, los retornos han superado al referente en 1% anual compuesto. Y lo mismo lo han hecho en los escenarios de 3 años. En el caso de la parte de los
fondos de deuda en distintas categorías, por ejemplo, la deuda de tasa real, ha superado también por mucho al referente. Podemos ver en esta categoría el retorno de todos estos fondos que la conforman 4.34 anual compuesto contra el CT o con respecto al CT 3.19. Es decir, esta diapositiva queremos presentarles es que la industria de fondos de inversión le ha generado valor al cliente con respecto a los referentes tradicionales. Es decir, que el inversionista en fondos en los últimos 5 años en México ha tenido un desempeño superior a nivel de industria que el estar incluso en inversiones tradicionales, ¿no? Creemos que eso en el entorno de liquidez que se ha dado de forma global y con estos rendimientos modestos, pues es sin duda una variable a destacar para que el inversionista también vea los fondos de inversión como un vehículo flexible para poder lograr sin duda un retorno que en el tiempo pues vaya acumulando y generándole valor. En la siguiente diapositiva ilustramos pues dentro de esta industria hay 28 operadoras, como se conoce en el medio, y de hecho es una forma en cómo están registradas por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y estos 28 jugadores, digámoslo así, son los que acumulan estos 567 fondos de inversión. En esta tabla, ilustrados por activos, que es lo que tenemos el ranking, pues podemos ver a GBM. Somos la operadora líder dentro de esta industria que no está relacionada o es independiente a un grupo financiero como los bancos, que están, como se puede ver en la misma lista, posicionados entre los primeros lugares. Sin embargo, reiteramos, nuestro liderazgo nos lleva no solamente a manejar más de 70,000 millones de pesos en activos, sino tener una oferta diferenciada y no solamente en el número, porque aquí vemos que nuestra oferta es actualmente 36 fondos de inversión, sino en el contenido y vocación de cada uno de estos fondos, ¿no? Es así que pasamos a pues comentarles esta diferenciación del producto que nos ha llevado a ser pues líderes en esta parte del mercado, tanto en desempeño relativo con respecto a referentes, como en los posicionamientos entre los primeros lugares de las categorías que vimos en la primera diapositiva. En el caso de los fondos de deuda en GBM, una de las principales diferenciadores que van desde lo particular a lo general es sin duda en la parte particular la vocación y estrategia específica de cada uno de los fondos que conforman nuestra oferta de deuda. En la parte de diferenciación general, sin duda con respecto a la industria, es nuestra vocación en la parte de deuda o inversión en deuda corporativa. Esto sin duda es una característica que, si bien es cierto, dentro del mercado local, muchos de los fondos de inversión preponderantemente invierten en deuda gubernamental, ya sea deuda de corto, mediano o largo plazo, pero una característica es esa, el emisor es gubernamental. Sin embargo, hay un posicionamiento en deuda corporativa pues menor en algunos jugadores y es el caso de GBM, donde nosotros a través de los años pues hemos, a través de nuestras áreas de análisis, principalmente en este caso las áreas de análisis de crédito, hemos logrado llevar al cliente las ventajas de la deuda corporativa y que contribuye a la parte de los rendimientos en el tiempo. También, pues sin duda, nos lleva el hecho de invertir en deuda corporativa a tener claro que el riesgo de mercado, como todos lo conocemos, a través de estas sensibilidades que se pueden dar a movimientos de tasas de interés, pues a estar en una oferta no solamente diferenciada por el tipo de fondos que tenemos de acuerdo a las sensibilidades que pueden tener a segmentos de la curva de rendimiento, sino también por el hecho de esta prudencia en tener muchísimo apego a la vocación de cada uno de nuestros fondos de deuda, que son complementos entre sí. En el caso del desempeño relativo, y aquí lo ilustramos en esta diapositiva en el cuadro, vemos la evolución de 3 y 5 años en términos de rendimiento anual compuesto de nuestros principales fondos de deuda. Entre ellos destaca el caso de que son fondos de mediano plazo, como se conoce, y con respecto a los referentes tradicionales, con respecto a la parte de la categoría de deuda de mediano plazo en México, y con respecto al instrumento tradicional, porque sabemos que muchos inversionistas
que si bien es cierto, los fondos de inversión, como veíamos en la primera diapositiva, le han generado valor sobre referentes, pero referentes tradicionales como el CETE, existe todavía digámoslo así, un referente no oficial que son los instrumentos tradicionales, la banca. Por eso quisimos poner el desempeño también del pagaré, que como todos bien sabemos son instrumentos que tienen menos flexibilidad que los fondos de inversión, que son a plazos determinados y que sin duda creemos que es relevante considerarlo en este entorno general de inversiones para el inversionista en México. El desempeño, como lo podemos ver, y en 3 años quisimos poner nuestro fondo de fondos, un fondo preponderantemente invirtiendo en fondos de deuda, el GMP Deuda. De hecho, para quien tenga mayor interés al respecto de este producto, fue uno de nuestros primeros webinars y lo pueden consultar en nuestro canal de YouTube. El desempeño de este fondo en 3 años ha superado por mucho no solamente al CETE neto, sino a la categoría de fondos de deuda de mediano plazo en México y sin duda a los instrumentos tradicionales de la banca representados por el pagaré. Es ahí que tenemos hoy, en el caso de GBM, pues un producto que a través de la diversificación, como son los fondos de fondos, pues genera este valor, teniendo lo mejor de los segmentos que se pueden aprovechar dentro de la curva de rendimiento y reiterando el respaldo del análisis de riesgo crédito de las áreas respectivas. En el caso de los fondos de renta variable, sin duda nuestra diferenciación es más marcada, es más notoria, conforme reiteramos, de forma particular en la vocación y estrategia de cada uno de los fondos que conforman esta oferta de renta variable en GBM, que va desde el hecho de nuestra gestión activa de no considerar particularmente nada más las emisoras que conforman al índice, es decir, nuestra gestión se distingue por ser una gestión que genera valor sobre estrategias más indizadas o denominadas pasivas, que generan valor a través de representar en sus canastas participaciones amplias de lo que son acciones que representan el IPC. En nuestro caso, somos más incluyentes. Como bien todos sabemos, actualmente están listadas 144 acciones o empresas dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, y lo que queremos señalar aquí es que en la gestión de GBM pues incorporamos más allá de estas 35 emisoras líquidas o que se conocen del IPC y generamos valor al inversionista adquiriendo sin duda tesis de inversión y empresas que por sus fundamentales han llevado a un desempeño óptimo de nuestros portafolios a través del tiempo, ¿no? Esta es sin duda una diferenciación que nos lleva en lo particular y en lo general a diferenciarnos dentro del mercado de renta variable en México en la industria de fondos de inversión. Las oportunidades que se buscan en la gestión de estos productos son sin duda de largo plazo y conocer pues, muy bien a las empresas y los sectores en los cuales se invierte, y sin duda el análisis fundamental que se puede expresar a través de encontrar valuaciones atractivas, tener empresas dentro de los portafolios que tengan tesis de inversión y desempeño y hojas de balance sólidas y sin duda generaciones de flujo y crecimiento en utilidades. Esto lleva, a, como también lo ilustramos en el cuadro de esta diapositiva, a un desempeño relativo extraordinario, podemos mencionarlo, y lo podemos ver a través de 3 de nuestros principales productos, el fondo GM CRE, el fondo GM MOD y el fondo GM Infraestructura, que están superando a través del tiempo, 3 años y 5 años en este gráfico, no solamente a la categoría de renta variable en México, sino al referente principal, el IPC. Y queremos destacar muchísimo eso. ¿Por qué? Si se pueden observar en términos de 3 años, el índice principal ha retornado 2.76% en términos anuales compuestos. Esto es un rendimiento muy modesto, porque si lo comparamos con el gráfico que vimos anteriormente de deuda, el premio en términos de tasa anual compuesta, tanto de 3 y 5 años, de los índices del IPC con respecto al CETE ha sido muy bajo. Es decir, reiteramos, como en la primera diapositiva, la opción de que el inversionista vea los fondos de inversión como una opción para crecer patrimonio, hoy está ilustrado y lo mostramos estadísticamente, ha sido positivo. Sí ha generado valor al cliente estar en una industria de fondos de inversión con referencia a lo que es las inversiones tradicionales. Y en el caso de GBM se ve mayor esta contribución y este valor agregado para el cliente a través de este desempeño relativo. Ejemplo, en 3 años el fondo de crecimiento
GMCRE 10.95 contra un IPC 10.76 y una categoría que engloba más de 150 series de fondos de renta variable en México de 5.03%. La misma historia la estamos viendo en 5 años, que han sido 5 años, como decíamos al inicio, en la parte introductoria de este webinar, 5 años en los cuales entornos de rendimientos bajos. Si todos recordamos, el índice principal ha tenido 2 años negativos en estos últimos 5 años, 2013, ¿no? Por ejemplo, y rendimientos también muy modestos, 2014 recordamos 0.98 apenas. Entonces, en 5 años vemos el CRE 12%, el MOD 12.32 contra una categoría de fondos de renta variable mexicana 5.77 y el índice referente 4.49. Este liderazgo de la oferta de renta variable pues se ve reconocida de forma en el tiempo a través de tener un posicionamiento de nuestros fondos de renta variable entre los primeros 10 lugares de las categorías respectivas de renta variable en México. Es así que teniendo una oferta diferenciada por clase de activo, en particular deuda y renta variable, pues sin duda la pregunta que tiene que hacerse cualquier inversionista en México de fondos de inversión es cómo conjuntar y hacer de forma eficiente una estrategia para que le genere valor en el tiempo. Pues sin duda no solamente basta con seleccionar productos que tengan un rendimiento, pues digámoslo así, favorable en el tiempo, sin duda es importante, pero va más allá. Se necesita tener muy clara la vocación y el conocimiento de cada uno de estos fondos de inversión que van a conformar nuestros portafolios o nuestras estrategias en particular. En el caso de la industria es muy común que elaboremos estrategias con fondos en la cual nos guiemos a veces por el tema del retorno y desafortunadamente retornos a 12 meses o retornos a 6 meses. Cuando comentamos al inicio, es muy importante que el inversionista tenga claro el concepto de tasa anual compuesta y que vea los rendimientos en el tiempo, dado que gracias a este tipo de métricas puede ver no solamente la evolución, sino la consistencia del producto a través del tiempo y entender la vocación del mismo. Es por eso que al conformar estrategias es relevante ver cómo se complementan las vocaciones o características de cada uno de los productos que estamos utilizando para conformar la misma. Es por eso que nosotros a través de el estar generando ideas de valor, tanto los productos individuales, tenemos una oferta que se complementa entre sí. De ahí que se crean los fondos de fondos como un producto alternativo para el cliente que busca encontrar en este fondo de fondos una opción en la cual ya los especialistas estén logrando tanto un rebalanceo como una estrategia particular y tener un contenido más amplio y mejor ajuste a las condiciones de mercado, ¿no? Esas son un tipo de ventajas que proporciona un fondo de fondos. En particular, reiteramos, una diversificación inteligente, porque no es nada más colocar productos que se parezcan o productos que tengan el mejor desempeño, sino va más allá. Productos que sean complementarios, productos que puedan compensar en determinadas circunstancias de condiciones de mercado, entre ellos los movimientos y sin duda generen valor al cliente. También tiene una característica los fondos de fondos muy importante desde el punto de vista operativo, el rebalanceo. ¿Qué debemos entender por rebalanceo? Pues debemos entender cómo desde el momento en que nosotros determinamos una asignación inicial para invertir en una estrategia, por ejemplo, 80% deuda y 20% renta variable, es común que a través del tiempo las condiciones de mercado lleven a que esta composición inicial de 80-20 vaya cambiando y va muy dependiente de la evolución que pueda tener una clase de activo. Es decir, en cualquier momento del tiempo podemos tener que este 80-20, nuestra composición lleva o puede llegar a un 90-10. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de inversiones? Significa que en el momento en que los mercados tienen un comportamiento distinto, incluso contrario, por ejemplo una baja, esta sobreexposición de una posicionamiento inicial de 80-20 y llegar a un 90-10, esta sobreexposición de 10% más lleva sin duda a riesgos mayores y a escenarios en los cuales nuestro portafolio o estrategia puede estar más lesionada. Es por ello que una de las ventajas de los fondos de fondos es incorporar esta
operatividad de rebalanceo para lograr garantizarle al cliente que durante el tiempo que su inversión esté, independientemente de las condiciones de mercado, siempre se va a estar respetando esta asignación inicial. Y como todos bien sabemos, estadísticamente a través del tiempo, y es muy respaldado por la parte tanto académica como empírica, y varios estudios lo respaldan, el hecho de que cuando se conforma una estrategia, factores como la selección y la asignación son los que más contribuyen al desempeño de nuestra estrategia o al retorno en el tiempo. Es decir, no basta solo con seleccionar qué productos o qué fondos de inversión deben estar en nuestra estrategia, sino va más allá. Tiene que ver con la asignación o el porcentaje que vamos a designar de recursos a esos fondos en particular, lo que lleva o apoya para que el desempeño sea favorable en el tiempo. Evidentemente, todo esto sujeto a perfiles de inversión y a tolerancias a riesgo por parte del inversionista en lo particular. En este gráfico, donde vemos los beneficios de diversificación, lo ilustramos con un ejemplo a partir del 2006, en el cual, en términos relativos, una inversión de 100 mil pesos en un portafolio que es diversificado con respecto a un referente, pues podemos ver que el simple hecho de haber respetado estas combinaciones llevaron a evitar una sobreexposición en el activo, como lo hizo particularmente el referente, y tener pues un beneficio mayor. En este ejemplo, 100 mil pesos generaron 252 mil pesos contra referente particularmente de 176 mil pesos. Dentro de la parte de diversificación es bien importante el hecho, y aquí lo ilustramos en este gráfico, la evolución en el tiempo de estrategias diversificadas y no diversificadas en dos escenarios. Lo podemos ilustrar a través de los colores claros en los cuales se ve en el fondo de los gráficos un escenario de alza, como se experimentó del 2004, particularmente antes de la crisis 2008, 2004, 2007. El escenario de los mercados, particularmente de capitales, fue alcista. Y aquí vemos la gran diferencia. En un escenario alcista, sin duda, un portafolio quizá no rebalanceado en algún momento del tiempo podría superar a un portafolio rebalanceado. Sin embargo, lo importante es el escenario a la baja. Como se puede también observar, en un escenario a la baja, el portafolio no rebalanceado es el que sufre más. Es decir, es el que experimenta una sobreexposición o una baja mayor con respecto a lo que sería un portafolio rebalanceado. Y eso, reiteramos, el hecho de que en un fondo de fondos se dé el rebalanceo de forma automática o se respete estas combinaciones durante la evolución del tiempo del producto, nos lleva no solamente más allá de buscar aprovechar ventajas por la diversificación, nos lleva a evitar la sobreexposición en escenarios desfavorables como pueden ser la baja en los mercados. Aquí queda más claro en los siguientes dos gráficos, los escenarios alcistas, como lo veíamos, el portafolio rebalanceado puede tomar también lo mejor, es decir, de repente tomar ganancias de capital, irlas acumulando al producto, lo cual sin duda va generando de valor al cliente y como decíamos en el gráfico del lado derecho, en un escenario a la baja, permite minimizar el impacto, ¿no?, de la baja. Sin duda, no estás exento de experimentar una baja, pero lo que decíamos en términos relativos lo hace de mejor forma que un portafolio no rebalanceado. Esas son las principales ventajas que se tiene de invertir en este tipo de estrategias de valor en la parte de fondos. Y en nuestro caso, en GBM, que es una de las ofertas de fondos, pues no solamente más diferenciadas, por lo que decíamos en la parte inicial de este webinar, por el producto en individual, sino también por el hecho de ser una de las ofertas que desde el punto de vista numérico tiene más opciones para el cliente. Generalmente en la industria los fondos se categorizan en tres clasificaciones que pueden ser conservadores, moderados o agresivos. Es como la industria y lo hemos visto en las categorías que forman parte de los fondos. Sin embargo, en nuestro caso en GBM, pues tenemos más de 3 productos y gracias a la diferenciación que tenemos en los productos individuales nos permite ofrecerle al cliente una oferta de 5 fondos, partiendo del fondo de deuda, preponderantemente fondos de deuda, el GMPDU o portafolio deuda, que les reiteramos, existe un webinar en nuestro canal de YouTube para quien quiera tener más información al respecto. Pues un rendimiento desde el origen de anual compuesto en los últimos 3 años de este producto de 3.74,
que si recordamos la primera diapositiva, pues superaba por mucho a lo que era el referente tradicional, el CT neto, y a la parte de los pagarés bancarios, ¿no? En el caso del GMP-Con, este es un fondo de fondos que tiene una exposición de 20% a fondos de renta variable y su desempeño en los últimos 3 años en términos anuales compuestos ha sido de 3.95%. En este producto el inversionista ya puede tener las ventajas de lo que es la parte de renta variable y como también lo veíamos a través de nuestra oferta diferenciada, ¿no? Que es una renta variable que nuestros productos como el CRE, el fondo GM Mod y el fondo GM Infraestructura ha generado valor al cliente en términos relativos al IPC e incluso al resto de los fondos dentro de la categoría de renta variable México. El GMP Mod, este es un fondo que tiene una exposición de 35% como máximo a fondos de renta variable con las mismas características diferenciadoras en GBM y que ha retornado en términos anual compuesto 4.52%. El caso de GMPAGR es un fondo con exposición de 60% a renta variable y con un retorno anual compuesto de 6.10%. Y en el caso del fondo que tiene la mayor exposición a fondos de renta variable, es decir, que puede tener en su máximo una composición de 100% en este tipo de fondos, pero cuando menos un mínimo de 70%, ha retornado 7.96 y es nuestro portafolio GBM P-Vol. Es decir, tenemos una oferta de 5 fondos de fondos que le permiten al inversionista en México pues, poder tener un matiz en cuanto a tener estas combinaciones entre las dos principales clases de activos, la deuda y la renta variable a través de fondos de inversión. Sin duda, este desempeño en el tiempo ha sido reconocido por parte de distintas instituciones y aquí lo único que mostramos esta diapositiva es los reconocimientos a los fondos que forman parte, algunos de ellos, de estos fondos de fondos, ¿no? Entonces, con esto lo que queremos señalar es que el inversionista en México tiene hoy una gran oportunidad de generar valor a través de la inversión en fondos de inversión. Como lo vimos al inicio, no solamente los fondos por las categorías respectivas han superado a referentes, sino que ya a través de cierto tipo de diferenciación, como puede ser la gestión activa, pues hay una generación aún mayor de valor, como la estamos en GBM otorgando al cliente y está no solamente la parte estadística, sino también estos reconocimientos que aquí mostramos de generarle valor más allá de la industria a los inversionistas en México. Los invitamos a nuestras redes sociales, principalmente nuestra página gmfondos.com.mx, nuestro blog.gmfondos.com.mx y Facebook, Twitter y todos nuestros canales en los cuales pueden tener información con respecto a lo que son no solamente los productos, sino un conocimiento de la industria, su evolución de la misma y saber más sobre estas estrategias de valor de fondos en GBM. Pues reiteramos el agradecimiento a su atención a este webinar. En futuros días estará en nuestro canal de YouTube y para mayor información reiteramos nuestras redes sociales y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.